On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Durante esta hora analizaremos varios temas de gran relevancia a nivel nacional e internacional que han hecho titulares en estos últimos días. Esta semana, después de varios meses de las elecciones en Perú, el candidato de la izquierda, Pedro Castillo, fue juramentado como presidente de ese país. Durante su primer discurso quedó claro que su agenda de gobierno traerá nuevos retos al Perú, desde no gobernar desde la casa presidencial hasta cambiar la constitución, algo que ya hemos visto en otros líderes de izquierda que llegan al poder y una de sus primeras acciones es cambiar la constitución. Al mismo tiempo, el presidente Castillo utilizó el discurso para culpar a España de todo lo mal que ha pasado en el Perú y en el resto de las Américas, generando de inmediato una reacción de condena no solo de estadistas, sino también historiadores españoles y de la gran mayoría de los ciudadanos españoles. Para este análisis del día de hoy nos acompañará el analista político internacional Eugenio de Medina Lora y la doctora María Herrera Mellado, abogada española desde Miami, Florida, y también el analista político Iván García Hidalgo desde Washington, D.C. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarme en este programa de hoy. Me gustaría comenzar preguntándole a ustedes su apreciación del discurso del presidente Castillo el día de la juramentación. Le doy la palabra a las damas primero. María, ¿cuál fue tu apreciación de ese discurso? Bueno, a mí me gustaría leer el titular del periódico La Gaceta La Iberosfera, que lo resumo muy bien. Pedro Castillo revive el odio a España para desarticular la identidad peruana y complacer al comunismo bolivariano. Nada más que añadir. Bueno, Eugenio, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu apreciación del discurso del presidente Castillo? Para dar una primera aproximación, diría que fue un discurso que trató de calmar algunas aguas, ¿no? Calmarlas desde el discurso, pero esas mismas aguas que calmó el discurso, por ejemplo, no arremetió contra la inversión privada directamente, suavizó algunos temas sobre la propiedad privada, en fin. Lamentablemente los borró horas después cuando nombra como primer ministro a un connotado admirador del Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, eso que motivó una crisis ministerial que hizo que renunciaran dos ministros que estaban por estar con él, eso ocasionó una crisis sin precedentes porque no teníamos todavía ministros y ya teníamos una crisis de ministros. Entonces creo que empieza un poco, más allá que el discurso, empieza más desde el discurso político, digamos, de los hechos, como un gobierno que nos augura muchísima inestabilidad, ¿no? Es lo que yo diría. Y Iván, ¿cómo lo viste tú? ¿Cuál es tu apreciación de ese discurso, el primer discurso del presidente Castillo? Mira, para mí no me sorprendió nada. Bueno, sí, me sorprendió una cosa que dijo de que no se iba a ir contra la propiedad privada. Eso me sorprendió, esa es la única sorpresa. Después todo lo demás, estaba esperando todo lo que dijo. Verdaderamente fue repugnante las cosas que habló en contra de la historia del Perú, del hispanismo, de España, ese movimiento indígena que vemos en Bolivia, en Ecuador, en otros lados, que es un movimiento marxista, ¿no? Es lo que se esperaba. No, yo no veo ninguna sorpresa, solamente la que decía de que se iba a ir en 5 años, que eso me sorprendió que dijo eso. Y de que no iba a tocar la propiedad privada, eso me sorprendió, pero yo creo que esos son juegos demagógicos, pero yo no espero nada positivo de esta administración ni de este presidente, y lo que creo que, tomando un poco de lo que está diciendo Eugenio, de la crisis de gabinete, Eugenio, yo creo que lo que él está tratando de hacer acá es, como se dice en español, set up un gabinete para que se lo tumben, ¿sí o no? Eso creo que es lo que está pasando, ¿no? Sí, yo creo que sí, Eugenio, ¿verdad? Es posible, es una estrategia, ¿no? Podría ser. No olvidemos que parece que quien ha puesto a este señor
ha sido el lugarteniente principal de Castillo, que es el señor Vladimir Cerrón. Y el señor Cerrón, en una declaración muy famosa que se hizo por acá, él dijo derechamente que a él no le preocupaba si la constituyente, la nueva constituyente, para hacer una nueva constitución, pasaba o no por el Parlamento, porque eventualmente había la alternativa de disolverlo, ¿no? Además lo dijo abiertamente porque dijo, ya lo hemos hecho hace poco, ¿no? Cuando Vizcarra anticonstitucionalmente disuelve el Parlamento peruano. Entonces ellos están preparados para diferentes escenarios, ¿no? Podría caber esta posibilidad, o también podría ser que decidieron jugar arriba y poner, digamos, como estrategia de negociación un tipo duro, para que nos pase pues el síndrome, con todo respeto María, el síndrome de la mujer golpeada, ¿no? El estatus en el cual la mujer la golpean tanto que el día que el hombre solamente le revienta un ojo, dice, me está queriendo. Pero sí, por ejemplo, podemos deducir que ya en un primer momento la facción más dura, encabezada por Vladimir Cerrón, ha prevalecido en el gobierno, ¿no? En ese momento se ha prevalecido. Eso sí es claro. ¿Qué tan preocupante es para ustedes el hecho de que el presidente Castillo, de las primeras cosas que dijo fue jurar por su familia que quiere gobernar un país sin corrupción y nueva constitución? De que otros líderes de izquierda hemos escuchado esto para tornarse en dictadura más adelante, o sea, altamente ricos al igual que sus familias, o sea, que un poco lo que venimos hablando. María, ¿qué te parece a ti que él haya dicho eso? Bueno, yo creo que el tema de la corrupción sí es fundamental combatirlo, ¿no? Lo que pasa es que la izquierda nunca suele reducir los niveles de corrupción, sino que los agrava y empeora todas las situaciones. Los ejemplos más recientes, Cuba, Venezuela, Nicaragua y en muchísimos países. Por supuesto, el caso de España, que está ahora mismo en un estado de shock con este gobierno social comunista. Con respecto a la nueva constitución, pues es preocupante, ¿no? Lo que dice Eugenio es muy interesante, porque eso es algo que a los españoles pues nos impresiona, ¿no? Que se presenten unos candidatos o unos posibles ministros con la idea de que se lo tumben y que a la vez pueda cerrar luego el Congreso y llevar a cabo una crisis de gobernabilidad democrática. Eso es muy preocupante, pero en general yo creo que el tema de la lucha de corrupción es fundamental porque es una de las peores lacras del siglo que estamos viviendo. Iván, en esa misma línea, él habló también de que no va a gobernar en la Casa de Gobierno, no sé dónde va a gobernar ahora. O sea, el tema, y hemos visto en Venezuela y en otras dictaduras, donde lo primero que dicen es que no van a tocar la Constitución y terminan tocándola, terminan ajustándola para lo que quieren, y ya hemos visto los resultados. ¿Qué te pareció a ti eso que dijo él en esa parte del discurso? Me parece una payasada, está jugando con el intelecto, la capacidad intelectual del pueblo peruano, que es la gran mayoría que lo ha elegido, ¿no? Lo mismo que pasa acá, o sea, escuchamos a Joe Biden hablar estupideces, y gente como nosotros entendemos que son estupideces, pero hay un grueso de gente que no puede, que ha perdido esa capacidad de discernir, ¿no? Pero regresando al tema de corrupción, quiero hacer un hincapié acá que es muy importante, ¿no? Eso de que quiere eliminar la corrupción es imposible, porque la corrupción son ellos. O sea, la izquierda, de que cae el muro de Berlín, tiene una alianza con el narcotráfico. Entonces, ¿qué cosa es entonces son organizaciones criminales o pseudocriminales? No vemos en el caso de Nicaragua, Bolivia, en Venezuela, el cartel de los soles, en Cuba, no, hasta en Honduras, donde el hermano del presidente, etcétera, hasta el mismo presidente, no. Entonces, ¿qué cosa es lo que están diciendo? ¿Qué cosa es lo que van a hacer? ¿Van a cerrar, van a cortar a los carteles? ¿Van a parar esa infiltración de esos capitales y de la corrupción? Porque los carteles y el narcotráfico son los que corrompen todo, ¿no? En realidad es el ente más fuerte de corrupción en América Latina. Entonces, ¿cómo van a ir contra su banquero? Esa es la pregunta que yo les daría, ¿no? Abiertamente, y se las hago. Señor Cerrón, señor Castillo, ¿cómo van a corromper a su jefe? Que es el que le paga. Imposible, claro. No lo van a hacer, no van a hacer nada. Al contrario, van a haber una forma de institucionalizar esa corrupción y, como en los otros países, como dijiste, Willy, él y toda su familia y sus ayayeros van a terminar siendo multimillonarios y parqueando billones de dólares en Coral Gables, como han hecho muchos venezolanos, ¿no? Es así la verdad.
Eugenio, ¿qué te parece a ti el tema de la corrupción? Bueno, yo lo veo un poquito distinto en el sentido siguiente. Es cierto que la izquierda ha estado aliada a la corrupción históricamente, ¿no es cierto? Pero la derecha también, ¿no? O por lo menos en Perú ha sido así, ¿no? Gran parte del hecho, y se lo he comentado a Iván en privado, gran parte de la responsabilidad de que hoy día Castillo esté en el poder es de la propia derecha. 100%. ¿No? Porque la derecha en el Perú se acostumbró no a hacer política, no quiso hacer una derecha política, sino quiso ser una derecha compra presidentes. O sea, a la derecha peruana le importaba un comino quién era el candidato, le daba plata a todos los candidatos, ¿no? Y el que salía lo capturaba. Entonces le decía, te arreglo lo que quieras, o sea, qué cosa necesitas hacer, está tu vida arreglada, ¿no? Y hoy seguir tan lejos para que entiendan el caso Humala, ¿no? Hoy ante Humala y todo el mundo pensaba que iba a ser Chávez y viene Dionisio Romero, se lo compra. Y tú sabes que lo quisieron hacer lo mismo que hicieron con Humala, con la famosa hoja de ruta, ¿no? Quisieron hacer lo mismo con Castillo y no le resultó. Entonces, también es cierto que la derecha tiene una responsabilidad que ha explotado con Castillo. O sea, yo el Castillo lo veo de una manera un poquito más amplia, ¿no? No, a ver, para empezar una cosa, no es que el Perú se ha vuelto marxista-leninista, ¿no? A la mayoría de peruanos, ustedes les preguntan qué es el marxismo-leninismo, y es como si preguntaran cuál es la distancia de la Tierra a Marte, o cuáles son las leyes de Kepler. Pero no estoy exagerando un ápice, por favor. No tienen ni idea. No. Exactamente. Y probablemente, con todo respeto, Iván, ni siquiera tengan ni idea tampoco en Los Ángeles ni en San Francisco, hermano. O sea, no es que la gente anda aprendido de si eres liberal clásico o ordoliberal. Bueno, esa es discusión para gente como nosotros, que nos divertimos, tomamos un café y la pasamos lindo, ¿no? Yo te aseguro, Iván, y te pongo como testigo porque eres mi compatriota, por lo menos de nacimiento, ¿no? Que si tú a los jóvenes, tomas 100 jóvenes peruanos y les preguntas quién es el más desgraciado, Fujimori o Guzmán, la mayoría te va a decir que Fujimori. ¿No? Es increíble. Es increíble. Entonces, pero yo pregunto eso, ¿esa narrativa la ha hecho el señor Cerrón? ¿La ha hecho el señor Castillo, que tenían pequeñas porciones de poder? No, la ha hecho el aparataje de esta izquierda oligárquica, aristocrática, que sí tiene pues acceso a los medios, que sí tiene acceso a las universidades, que tiene acceso a la Corte Interamericana de Desarrollo, que se pasea por las Naciones Unidas, que tiene amigos hasta que el Fondo Monetario Internacional, y que son los que han hecho que ese discurso tenga pues el efecto de que cuando denuncias una elección fraudulenta, se te ven encima el señor Almagro, se te ven encima el Papa, se te ven encima el medio mundo. O sea, las relaciones humanas cuestan, primo, ¿no? Es una inversión que no podemos decir pues que estaba en manos del señor Cerrón o del señor Castillo, que en el fondo son dos personas humildes, ¿no? Y siempre han mantenido una pequeña porción de poder, pero no lo que tienen ahora. Bueno, señores, vamos a nuestra primera pausa. Para regresar. El presidente Castillo arremetió en su discurso en contra de España y lo culpó de todas las desgracias del Perú y Latinoamérica. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos.